Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Braune y el día de hoy vamos a platicar sobre muchos temas de bolsa y para esto me acompaña un invitado muy especial, Humberto Rivera. ¿Cómo estás, Humberto? Hola, ¿qué tal, Emilio? No, estoy excelente. Un placer estar aquí con tu comunidad y contigo y esperemos que podamos aportar mucho valor para todos nosotros. Sí, por supuesto que sí. Esperemos que eso pase. Oye, pues fíjate que quería hablar contigo de varias cosas, sobre todo cuando me mencionaste algo hace unos días, dije, oye, pues sí estaría interesante hablar de bolsa en específico, ¿no? Me platicabas que tuviste unos estudios en Australia. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Claro, mira, mi carrera o mi background profesional es de que yo estudié una licenciatura en ingeniería industrial, pero toda mi carrera profesional me ha estado moviendo un poco más o se ha cargado mucho más al sector financiero. Entonces, siempre me ha gustado muchísimo las finanzas. Desde muy pequeño me gustaba no invertir, obviamente, pero sí tener un control bastante bueno de mis finanzas, de mis ingresos y de mis gastos. Y poco a poco me fue pues apasionando mucho más, ¿no? Las finanzas personales y las inversiones. Y posterior a ello se me presentó una oportunidad de irme a estudiar una maestría en ya específicamente análisis financiero, inversiones y análisis de riesgo. Y realmente fue una experiencia increíble, ¿no? Fue en Australia, fue en Melbourne y realmente fue una experiencia impresionante porque me permitió conocer otro tipo de cultura, otro tipo de personas, muchísimos por todos lados del mundo. Y además de eso, me permitió conocer mucho más otra bolsa de valores que es la de Australia, que es realmente una bolsa de valores muy interesante debido a que se enfoca mucho más al sector financiero, a comparación, por ejemplo, a Estados Unidos, que se enfoca mucho más al sector tecnológico. Acá en Australia pues, era un poco más sector financiero. Entonces, realmente las cotizaciones o los análisis que se hacían pues, eran ligeramente diferentes y obviamente los crecimientos que se esperaban en esas empresas a lo mejor no eran tan grandes como en Estados Unidos, pero realmente fue una experiencia inolvidable para mí. Fue una experiencia muy, muy buena debido a que me permitió conocer otras bolsas de valores, otras economías y realmente me sirvió muchísimo para mi carrera profesional. Sí, suena sumamente interesante. Y justamente por eso quería que vinieras para platicar un poco sobre la bolsa como tal, sobre el mercado, ¿no? Porque creo que muchas personas en este punto ya se sorprenden a los niveles que están rompiendo récord, por ejemplo, los diferentes índices, ¿no? Como el S&P, que verdaderamente va como un cohete, de verdad nada lo para. O sea, me parece que ETFs que hacen, bueno, que siguen al S&P, por ejemplo, como el caso de VOO. Recuerdo que en marzo de 2020 lo vi a un precio de 5,000 pesos y el día de hoy está por arriba de los 8,300, ¿no? Y esto no es el único ejemplo, ¿no? Hay como muchísimos diferentes índices que han superado y que cada día, cada semana vas leyendo noticias de que rompen récord y que alcanzas nuevos máximos históricos y demás, ¿no? Entonces, justamente sería interesante platicar sobre si consideras que estamos en una burbuja, si consideras que esto va a seguir subiendo, o sea, verdaderamente es como un poco complicado platicarlo, ¿no? Porque sobre todo cuando hace ya unos meses, pues se reportó que el número de cuentas abiertas en brokers, por ejemplo, aquí en México, pues ha aumentado muchísimo, en Estados Unidos también. Me parece que hace varios meses estaba leyendo una estadística que de noviembre del 2020 a marzo de 2021 se había metido nuevo dinero, más dinero de lo que se invirtió en los últimos 3 años, ¿no? Y esto en cuestión de 5 meses, me parece. Entonces, podríamos decir que es dinero nuevo o que estamos verdaderamente en una burbuja. ¿Tú qué opinas? Es difícil analizar y cualquier persona que te diga, sí, no estamos en una burbuja o va a existir un colapso el día de mañana o el 6 meses, realmente no conocen del tema porque es imposible predecir tipos de burbujas de este estilo. Sí, definitivamente podríamos considerar bajo ciertos análisis o ciertos que yo personalmente utilizo, que lo podríamos mencionar en un rato,
Pero, o sea, sí podríamos decir que estamos sobrevalorados, pero también podríamos decir que bajo ciertas condiciones y las condiciones específicas de ahorita, probablemente no lo estemos tanto. Entonces, tenemos que considerar muchísimos factores, no solamente decir, oh, ok, estaba mucho más elevado que estaba hace un año, hace 2 años, y si vemos algunos indicadores, podríamos decir que sí, estamos sobrevalorados. Pero también hay que considerar ciertas otras condiciones económicas. Las condiciones económicas realmente es como si fuera el tablero, ¿no? O sea, el tablero en la mesa y es las condiciones las que ponen las reglas en ese momento. Entonces, si las reglas están como para existir mucho más crecimiento, como lo estamos viendo ahorita, que existe mucha inflación, pero también las tasas de interés están muy, muy abajo, muy, por realmente, o sea, en puntos mínimos históricos, eso también puede ocasionar que realmente las condiciones estén propicias para que la bolsa de valores siga subiendo y subiendo y subiendo considerablemente. Definitivamente, o sea, si vemos las valuaciones, o sea, podríamos considerar una evaluación que me gusta ver a mí para ver el mercado en general, es el Share PE. También se le conoce como el CAPE ratio, que más o menos te dice el promedio de las utilidades en los últimos 10 años de todas las empresas que están incluidas en un índice bursátil o en la economía de Estados Unidos, por ejemplo, ajustadas a la inflación. Entonces, ahorita estamos muy elevados. Me parece ahorita que el Share P está casi en 40, está como en 38 punto y algo. Entonces, realmente está muy elevado si consideramos que hace 5 o 6 años estaba casi a la mitad, ¿no? Entonces, nos estamos acercando a evaluaciones como en el .com, o sea, en los años 2000, que vimos que evaluaciones así completamente ridículas, sin fundamentos, pues podríamos estar acercando a ese tipo de evaluaciones, pero también que con las tasas de intereses están bajísimas. Eso propicia que el dinero sea mucho más barato adquirirlo. Eso hace que las empresas adquieran aún más y más y más dinero y eso también ocasiona que sigan teniendo crecimientos, pero también estamos viendo que gracias a los estímulos fiscales que está haciendo la Reserva Federal a todas las personas el año pasado, en el 2020 y un poquito de este año 2021, también podemos estar considerando que todo ese dinero se está inyectando en la economía, se está inyectando en la bolsa de valores. Si estamos también considerando que la inflación está demasiado elevada, tampoco no hace mucho sentido empezar a simplemente gastar el dinero y simplemente pues, lo inviertes en la bolsa de valores porque dices, ok, o sea, sí, puedo comprar algún producto, algún servicio, ahorita que está mucho más barato porque a lo mejor la inflación va a seguir más y más y más arriba y eso va a ocasionar que los precios sean mucho más elevados en un mes o 2 meses. Pero también podremos decir que esa inflación es en algún aspecto como positivo a las empresas porque estas también se están ajustando a la inflación, están subiendo sus productos y servicios en cuanto a los precios y eso ocasiona que generen más utilidades y más ganancias. Pero pues también podremos considerar que la inflación, como dice la Reserva Federal, o sea, puede ser un poco oral, o sea, en estos niveles altos de inflación, sobre todo en Estados Unidos, pero pues no lo sabemos, o sea, realmente no lo sabemos y la Reserva Federal pues estaba mencionando, ¿no? Que no iba a si quieren subir las tasas de intereses hasta finales de 2022 o incluso 2023. Entonces, mientras este tipo de condiciones, creo yo que la bolsa de valores está siendo un poco racional. O sea, sí, definitivamente no está barata, o sea, no está barata definitivamente, pero probablemente podríamos estar justificando estas valuaciones que son un poco elevadas. Sí, de acuerdo. O sea, al final del día es como demasiadas variables que hay que considerar y es bastante complicado. Y justamente me gustaría que nos platicaras un poquito también como qué tipo de indicadores revisas. O sea, por ejemplo, aparte de este que nos comentas, del cap rate, ¿qué otro tipo de indicadores buscas ya para invertir, por ejemplo, en empresas específicas? ¿Y qué fundamentos consideras? Porque yo creo que es bien interesante, obviamente, invertir pensando en los fundamentos tangibles, ¿no? Pero tangibles me refiero a inventario, me refiero a un montón de cosas, ¿no? Pero también hay varios fundamentos Claro. intangibles que muchas veces no se consideran, ¿no? Como podrían ser patentes, como podrían ser valor de marca, que es algo como implícito, pero que considero yo que también hay que estar checando, ¿no? Y agregándola a la lista de variables, ¿no? Claro, sí. Utilizo bastantes indicadores. O sea, por ejemplo, el GRP es como más de economía general, bolsa de valores como en general, ¿no? Para ver la bolsa de valores cómo se encuentra ahorita posicionada. También hablando todavía como de análisis un poco más fundamental de la economía en general, utilizo otros indicadores. Por ejemplo, me gusta leer mucho una institución que hace unos estudios e investigaciones muy, muy buenos. Cada mes saca un nuevo artículo que se llama Giardini Research, que prácticamente lo que está haciendo es analizar los ingresos futuros de las empresas, las utilidades futuras y conforme a eso también empieza a hacer como cierto tipo de indicadores, ¿no? O utilización de múltiplos como price to earnings, el PER, el P ratio, ese tipo de indicadores, pero futuros
intentando predecir los siguientes 12 meses. Entonces, también ese tipo de indicadores me gusta ver porque nos puede dar de alguna manera u otra lo que nos depara en la economía o en la bolsa de valores en un corto plazo, digamos, ese año, el siguiente año. Entonces, a mí me gusta utilizar eso, pero también si vemos esos indicadores, podríamos ver que sí nos encontramos pues, bastante sobrevalorados, ¿no? Entonces, sí nos están diciendo los indicadores, o sea, de una manera un poco más analítica y matemática, que sí estamos sobrevalorados, pero pues, también bajo las condiciones probablemente no lo estemos tanto. Y ya cuando yo personalmente invierto tanto en ETFs como en acciones, me gusta o sea, tomarme el tiempo necesario para investigar acciones en específico, buscando un rendimiento adicional, ¿no? Probablemente a algunas personas les guste mucho más o prefieren invertir en completas inversiones pasivas utilizando ETFs, que es completamente válido, y yo personalmente también utilizo esa estrategia, pero ya para analizar acciones sí me he encontrado que es mucho más difícil ahorita encontrar valor, o sea, encontrar acciones infravaloradas, acciones que realmente estén por debajo de su valor intrínseco. Y, o sea, podríamos estar hablando de muchísimos fundamentales o análisis que yo utilizo, pero de manera general, o sea, a mí me gusta utilizar mucho los análisis de múltiplos para comparar diferentes compañías en un sector muy parecido o idéntico y de esa manera saber si una empresa se compara y, o sea, si se encuentra infravalorada o sobrevalorada a comparación, por ejemplo, de la competencia, ¿no? Entonces, me gusta utilizar el P ratio, que es el PER, el PS ratio, el price to sales, también el to free cash flow, que ese es uno de los indicadores que más me gustan y realmente las personas o los inversionistas como que no lo toman mucho en cuenta, no le dan mucha prioridad, que es prácticamente medir el precio, lo que tú estarías pagando, el flujo de efectivo libre. Y el flujo de efectivo libre me gusta mucho más que por las utilidades porque es mucho más difícil manipularlo. Es simplemente, o sea, calcular lo que está ganando la empresa, o sea, el flujo de efectivo de operaciones, dándole los CAPEX, ¿no? O sea, los capital expenditures o los gastos de capital que requiere la empresa. Y eso te va a decir algo mucho más importante que las utilidades, porque las utilidades las puedes, pues, empezar a manipular o ajustar con la depreciación, la amortización, los intereses y muchos otros factores, ¿no? Entonces me gusta mucho más ese tipo de indicadores. Pero también me gusta hacer como muchos análisis de discounted free cash flow, que ya es un poco más complejo, en el aspecto que quiero saber, o sea, cuál va a ser el futuro de una empresa. Y si esa empresa tiene un buen futuro y yo lo estoy considerando y aparte estoy haciendo como un descuento necesario, un descuento pues justo o razonable, y me da un valor bastante interesante, pues es bueno, ¿no? Entonces, utilizo bastantes indicadores, pero sí, ahorita lamentablemente hay muchas empresas que se encuentran muy sobrevaloradas y podríamos estar mencionando muchas, ¿no? Como por ejemplo, lo que vienen siendo empresas big caps, tecnológicas grandes, que se utilizan incluso como para refugio. O sea, muchas empresas, muchos fondos de inversión y fondos de cobertura utilizan estas empresas enormes como para refugiarse y eso ocasiona que también tengan valuaciones mucho más elevadas, ¿no? O sea, Amazon está ahorita muy, muy cara, también Google se encuentra un poquito más barato, pero de todas maneras se me hace bastante, pues, sobrevalorada a comparación de lo que puedes obtener, ¿no? Entonces hay muchos factores que podríamos estar considerando, pero bajo estas condiciones, pues a lo mejor hace sentido, ¿no? Pero ya es cuestión de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, pero si investes en ETFs, por ejemplo, o sea, definitivamente yo no le veo mucho caso ver si se encuentra sobrevalorada o infravalorada la bolsa de valores porque tú estás viendo a muy largo plazo y estás invirtiendo en una canasta diversificada de acciones. Entonces, realmente si tú tienes una estrategia de inversiones pasivas, realmente yo recomiendo que inviertas constantemente para siempre, así de fácil. Sí, completamente de acuerdo. Nada más como un complemento a todos los indicadores que comentas, ¿no? Que si el price to sales, que el price to earnings y demás. Creo que también algo que muchas veces pasa por alto al momento de hacer el análisis, pues es considerar los niveles de deuda, ¿no? Y creo que para esto existen indicadores que a mí me gustan también mucho, como el price to book ratio, en el que simplemente tienes que comparar, pues, los activos versus los pasivos de una empresa. Y creo que también esto te da cierta tranquilidad de la empresa, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que una empresa como Facebook puede que tenga una deuda interesante, pero te das cuenta que en su nivel efectivo y de activos verdaderamente tiene eso y muchísimas veces más para cubrirlo, ¿no? Eso creo que da mucha tranquilidad, sobre todo cuando la comparas con otras empresas que, digo, de Estados Unidos no se me ocurre ninguna en este momento, pero un ejemplo que el otro día platicábamos, pues Fibra 1 que tiene una deuda bastante grande. Entonces, creo que eso te puede dar como mucha tranquilidad también, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que la deuda, pues obviamente es algo que se tiene que descontar de los activos de la empresa, pues también es algo que está impidiendo
que exista dinero para el desarrollo e innovación, y eso justamente es lo que lleva por delante una empresa, ¿no? El lanzamiento de nuevos productos. Claro, sí, y mencionando eso de la deuda, ¿no? Que es importantísimo también. Es una de las razones también por la cual muchos inversionistas están refugiándose en estas Big Tech. O sea, realmente estas tienen un balance general excelente, o sea, un estado de flujo de efectivo enorme, o sea, muy, muy bueno. O sea, son muy saludables. Entonces, cuando una empresa es muy saludable, obviamente, pues podría estar cotizando precios mayores debido a que tiene una fortaleza financiera, ¿no? Y también tenemos que estar considerando el crecimiento. Pero, por ejemplo, si nos vamos hacia el otro lado, las empresas que están muy, muy endeudadas, por ejemplo, las aerolíneas o los cruceros, pues son modelos de negocio completamente diferentes, o sea, que necesitan muchísimo capital para operar su negocio, pero eso también ocasiona que estén incurriendo en muchísima deuda, y es lo que estuvimos viendo en el 2020, o sea, que estuvieron en peligro de entrar en bancarrota, y pues el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal tuvieron que sacarlas a flote. Entonces, también tenemos que ver eso, o sea, unas pueden estar sobrevaloradas, por ejemplo, las tecnológicas, y las otras de cruceros o aerolíneas pueden estar baratas, pero hay que saber por qué. O sea, también fundamentalmente podrían estar unas mucho mejor posicionadas que otras, y eso también tenemos que estar considerando en nuestros fundamentos. Entonces, es muchísimo que tenemos que nosotros estar investigando, pero definitivamente ya sería cuestión de que cada uno sepa o piense si la bolsa de valores se encuentra ahorita en máximos históricos, va a existir un corto plazo, o simplemente vamos a seguir subiendo, porque realmente la bolsa de valores pues va a estar cientos, si no miles de veces en puntos máximos históricos en los siguientes años, en los siguientes 50 años, 100 años, quién sabe. Y también lo ha estado históricamente en los últimos 50 años, 100 años, siempre vamos a estar en puntos máximos históricos, y eso no quiere decir que no sea buen momento de invertir. O sea, hay que ver bajo qué condiciones estamos jugando y de eso tomar mejores decisiones de inversión. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Igual algo que mencionas que también me parece interesante y algo que quisiera complementar es que muchas veces cuando tú estás analizando una empresa, pues obviamente es muy difícil pues no tomar referencias, ¿no? O sea, las empresas que son su competencia dentro de un mismo sector. Y creo que aquí es donde también muchas veces existen ciertas trampas que no se piensan, que por ejemplo tú dices, es que esta empresa está cotizando a un PER de 20, cuando esta aquella está en 24, 25, eso no te está dando, o sea, realmente hay personas que basan todo su análisis diciendo, no, pues como esta cotiza en menos, pues significa que está infravalorada, y no necesariamente, ¿no? O sea, no porque una con otra del mismo sector esté cotizando más barata, significa que porque esté infravalorada, ¿no? También, pues tenemos que entender que hay empresas que verdaderamente no es que estén infravaloradas, sino que pues no valen más, ¿no? O sea, realmente tal vez es su precio justo, y creo que ahí es donde muchas veces pues se ve que gente entra en un punto bastante bajo, pero que jamás levanta, ¿no? Entonces también eso hay que considerarlo. Y ya hablando un poquito más de lo que platicas de no sabemos qué va a pasar, ni cuándo, ni cómo, ni qué tan fuerte, ni qué tan quedito, ni todo esto. ¿Tú qué opinas en cuanto a la creación de un fondo de oportunidad? Porque yo personalmente creo, y por lo menos trato de recomendar, que un fondo de oportunidad debería de ser entre un 5 y un 15% del valor de portafolio. Hay personas que me dicen que se sienten cómodas teniendo un 25 o más, pero yo creo que en ese punto, pues tu dinero ya no se está trabajando de la misma forma, porque creo que ya se está descuidando demasiado. ¿Tú qué opinas acerca de esto? O sea, ¿qué se te haría lo ideal, o qué se te haría algo que fuera funcional? Claro, sí, me parece una buena idea, ¿no? Y hay que mencionar la diferencia, ¿no? Porque existe uno que se llama fondo de emergencias y otro fondo de oportunidad. O sea, el fondo de emergencias es simplemente cubrirte de una eventualidad y tener el dinero suficiente como para cubrir todos los posibles gastos que puedas tener, ¿no? Un fondo de oportunidad de emergencia, perdón, o sea, podría tener lo que es el equivalente a 3 a 6 meses, ¿no? De tus gastos. Pero ya hablando del fondo de oportunidad, es algo muy diferente, porque tú ya deberías de estar bien posicionadamente financieramente, ¿no? O sea, ya tienes que tener una muy buena posición financiera. Entonces, el fondo de oportunidad lo que te permite es, como mencionas, o sea, en caso de que se presente una oportunidad, en caso de que tengamos un colapso bursátil, podemos utilizar ese dinero que no está invertido en activos financieros que no son tan líquidos. O sea, definitivamente lo deberíamos de seguir invirtiendo no sé, digamos, renta fija o instrumentos financieros que tengan muchísima liquidez para que siga trabajando, siga generando ese interés compuesto y al menos nos proteja un poco sobre la inflación, pero que esté disponible inmediatamente para que nosotros podamos utilizarlo y comprar activos financieros, ya sean ETFs o acciones de un momento inmediato, ¿no? Esa sería como la idea. Entonces,
Ya depende de cada uno de cuánto porcentaje o cuánto peso le quiere dar a ese fondo de oportunidad o siquiera si quiere tenerlo, porque también es válido pues no tenerlo, o sea, simplemente tener tu fondo de emergencias, tener tu portafolio de inversiones y ya estar invirtiendo sobre todo en ETFs, ¿no? Que las personas que a lo mejor no les gustan invertir en acciones, pues invierten en ETFs y realmente no hace tanto sentido el fondo de oportunidad, pero ya personas que están teniendo ya una estrategia un poco más híbrida o están invirtiendo completamente en acciones, probablemente ya haga un poco más de sentido el fondo de oportunidad porque ya estás buscando oportunidades específicas, individuales de cada una de las acciones. Entonces, si una acción empieza a depreciarse, o sea, de una manera considerable, pues podemos utilizar el fondo de oportunidad para comprar esa acción a un descuento mayor y de esa manera beneficiarnos a muy largo plazo. Entonces, yo también personalmente tengo un fondo de oportunidad, o sea, sí me gusta tener un fondo en todo momento, dependiendo de las condiciones, es qué tan grande o qué tan chiquito lo voy a tener, ¿no? Entonces, ahorita, como no he visto tantas buenas oportunidades en la bolsa de valores, sí ha incrementado considerablemente ese fondo de oportunidad. Ahorita lo tengo como más o menos en un 15%, pero o sea, hablando de qué tan óptimo es tenerlo así tan elevado, o es poco o es mucho, realmente ya es muy subjetivo, o sea, ya depende de cada una de las personas. Pero sí a mí me gusta tener eso porque en caso de que exista una gran oportunidad, aprovecho y compro en descuento. Pero también es importante reconocer que el no tener el dinero invertido también nos podríamos estar perdiendo de una oportunidad, ¿no? Entonces hay que ver ese costo de oportunidad, o sea, si ese fondo de oportunidad nos va a generar aún más beneficio, pues probablemente es bueno, ¿no? Porque no se nos pueden presentar oportunidades. Pero ¿qué pasa si la bolsa de valores no colapsa en un año o en 2 años y ese dinero no estuvo trabajando? Pues también nos tiene que estar perjudicando. Entonces tenemos que estar considerando qué es algo viable para nosotros y qué tanto dinero estamos dispuestos a no invertirlo de una manera pues tan correcta, digamos así, en la bolsa de valores y qué tanto estamos dispuestos como a obtener ese beneficio sin tener ese fondo de oportunidad en caso de que exista un colapso, ¿no? Sí, de acuerdo. Igual a mí me gusta poner un ejemplo que justo va con lo que dices, ¿no? O sea, pensemos que una persona dice, no, pues es que yo quiero empezar a armar una posición en tal empresa o en tal ETF, lo que sea, ¿no? Y dice, no, pero está muy caro. ¿Qué pasa si esta persona se espera 2 años y en 2 años hay una corrección al precio de hoy? Entonces, verdaderamente tu dinero, ok, regresó al mismo lugar, pero tal vez te perdiste la exposición del aumento de la apreciación del dólar en todo ese tiempo, ¿no? Entonces, podría ser que estás comprando literalmente al mismo precio, pero realmente el dólar, pues, sí te debió de haber dado cierta ganancia adicional, ¿no? Que muchas veces no se ve. Y también, pues, tener el portafolio ahí parado, pues, no es la idea, ¿no? O sea, realmente si tú no lo vas a usar, pues ahora sí que mejor mándalo a una cuenta de ahorros, ¿no? Porque tenerlo ahí en el broker sin invertirlo, pues es literalmente lo mismo, ¿no? Claro, sí, ya será cuestión de ver qué estrategia quieres seguir tú y es completamente válido. O sea, hay veces o sea, vale la pena invertir mucho dinero y a lo mejor el fondo de oportunidad no es tan importante para algunos, pero para otros sí lo es. Ya depende de cada una de las estrategias que estemos siguiendo y cómo tú te sientas pues bien, ¿no? O sea, con tu estrategia y la puedes ir modificando, ¿no? No hay problema. Pero sí es importante empezar a ver o sea, qué tanto dinero tú podrías estar perdiéndote si tú tienes un fondo de oportunidad demasiado enorme, porque como dices, o sea, tu dinero a lo mejor no va a estar trabajando de la manera correcta. Entonces, pero si también, o sea, la bolsa de valores colapsa y tú tienes el 100% invertido, pues también ahí te vas a perder una gran oportunidad porque ya no tienes dinero líquido para que tú puedas seguir invirtiendo y para recuperarte a lo mejor de un colapso de un 10 o un 20%, pues tendría que esperar, no sé, digamos 1 mes, 2 meses, 6 meses, un año, quién sabe. Pero si tú no tienes dinero, pues ese costo promedio que pudiste haber bajado, pues no lo hiciste, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones, pero definitivamente la idea que creo yo que ambos compartimos es que tenemos que estar invertidos sí o sí. O sea, ya depende de qué tanto es el porcentaje o qué tanta es la cantidad que tú tienes invertido en la bolsa de valores o en otros instrumentos financieros. Siempre tenemos que estar aprovechando esto, porque realmente nadie sabe cuándo va a existir colapsos, cuándo van a existir correcciones o si vamos a seguir subiendo. Entonces, si obtenemos ambos beneficios, o sea, tener el dinero en el juego, o sea, el dinero invertido, pero además de eso tenemos un poco de dinero destinado a oportunidades, vamos a tener ambos beneficios. O sea, si sube la bolsa, ganamos, si baja la bolsa, ganamos porque utilizamos el fondo de oportunidad y compramos y ya no, aprovechamos la subida nuevamente, ¿no? De acuerdo. Oye, y ya para terminar, quisieras concluir con algo en particular, o sea, si pudiera la gente llevarse un solo mensaje o una última conclusión, ¿cuál sería?
Claro, y me gusta decir esto, lo que voy a mencionar ahorita, porque he hablado mucho de la bolsa de valores, de posibles colapsos en este año o en el siguiente año, y lo más importante que nosotros tenemos que hacer es que estemos conformes y seguros de nuestras decisiones de inversión. De nada sirve estar con mucho miedo si estamos invirtiendo en muchas inversiones especulativas o inversiones que probablemente sí nos puedan dar buenos rendimientos a corto plazo, pero a lo mejor nos pueden dar muchísimo riesgo, ¿no? Que a lo mejor no queremos. Entonces siempre tenemos que estar muy, muy satisfechos con las estrategias y objetivos de inversión que siempre estamos buscando, pero también tenemos que estar financieramente bien, o sea, bien posicionados económicamente para afrontar cualquier situación que suceda en la bolsa de valores o en nuestra vida en general. Entonces, es bueno tener inversiones, pero también es muy bueno tener una salud financiera muy bien, o sea, tener nuestras finanzas en regla, o sea, no tener mucha deuda. Si tenemos tarjetas de crédito, pues pagarlas, porque realmente los rendimientos negativos que vamos a obtener con todas esas tasas de intereses superan por mucho cualquier rendimiento que puedas obtener en cualquier inversión. O si tenemos créditos hipotecarios, pues tener una buena inteligencia financiera para saber decidir si un crédito es bueno o no. Y ya posterior a ello, ya podríamos estar intentando construir ya un portafolio de inversiones mucho más diversificado, que no esté fundamentado en la esperanza o en el espero o en el FOMO que quiero que suban estas acciones que son más especulativas, ¿no? O sea, realmente fundamentar en valor, o sea, lo que realmente valen esas empresas que estamos invirtiendo o en los instrumentos en los que estamos invirtiendo, para que en caso de que suceda un colapso, estemos completamente seguros y tranquilos de que nuestro portafolio no va a sufrir un daño muy, muy significativo y permanente, y que esto es paulatino, esto es temporal, y que realmente a largo plazo la bolsa de valores va a seguir subiendo si es que hacemos nuestra tarea de investigar bien en lo que estamos invirtiendo y si estamos decidiendo o sea, correctamente en lo que vamos a estar invirtiendo, ¿no? En los instrumentos financieros. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya antes de terminar, pues nada más complementar que reiteramos que esta no es una asesoría financiera, o sea, esto es una tal vez posible presentación, una introducción, pero a partir de aquí la idea es que cada quien haga su propio análisis, haga su propia tarea, como comenta Humberto, y que a partir de ahí pueda tomar las mejores decisiones, porque aquí nosotros estamos presentándoles casi casi el menú y ya de ahí ustedes tienen que saber qué ordenar, y esto va a depender de sus necesidades, de sus posibilidades y del horizonte en el que van a utilizar ese dinero, ¿no? Pero bueno, creo que con esto podemos concluir el video. Humberto, te agradezco mucho que hayas venido al canal, y bueno, también si quisieras comentarnos en dónde te puede encontrar la gente. Claro que sí, no, te agradezco a ti, Emilio, por la oportunidad de estar aquí con tu comunidad. Y me pueden seguir en varias redes sociales, principalmente en mi canal de YouTube, que es Humberto Rivera Vida Financiera. Ahí estoy subiendo videos cada segundo día, cada tercer día, y estoy hablando de muchísimos temas. A lo mejor ahorita tocamos temas un poco más complejos o con más tecnicismos, pero, o sea, con toda confianza pueden ir a mi canal o al canal de Emilio, porque ahí estamos hablando ya de análisis de múltiplos y otros factores que utilizamos personalmente para analizar acciones, ETFs y la bolsa de valores en generales. Pero también tengo mi red social en Facebook, ahí está mi comunidad de Humberto Rivera Vida Financiera. Ahí también tengo una página que se llama tal cual así me pueden buscar. Y en Instagram también estoy subiendo posts de información que les puede ser de bastante utilidad. Subo pequeños videos ahí para que les sean bastante útiles, y también me pueden seguir en TikTok. No soy tan activo en esa plataforma, pero igual me pueden seguir ahí con todo gusto. Perfecto, Humberto, pues nuevamente te agradezco que hayas venido, y bueno, con esto concluimos. Muchas gracias por ver el video. Si quieren que Humberto vuelva a venir, pues dejen un comentario, dejen su like, suscríbanse, y también recordarles que hicimos una colaboración en el canal de Humberto, que se las dejo en la descripción para que también la vayan a checar. Te agradezco, Emilio. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con tu comunidad, y muy pronto vamos a hacer otra colaboración, estoy muy seguro. Sí, con gusto. Pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.